Seguimos con los videos. En esta oportunidad vamos a poder hablar acerca del pastor y su visión de crecimiento. Es importante que el pastor pueda tener una visión de crecimiento, y justamente vamos a hablar en esta parte acerca de la iglesia celular, ¿no? Que de hecho esto comienza, la palabra las iglesias celulares inician justamente en Corea del Sur. Podemos ver ahí la iglesia del pastor Yonggi Cho, David Cho. Hay otras iglesias más que escuché, y justamente no este word paper habla de esto. Y pues el sistema celular, ¿no? De hecho tiene su origen, ¿no? en Corea del Sur, sino que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde las iglesias comienzan en casas. De hecho, antes de la institucionalización, las iglesias siempre se hacían en casas, ¿no? Entonces, creo que es importante y es vital que el pastor comprenda que su ministerio es clave para el buen funcionamiento de las células. El pastor es el motor que energiza el trabajo celular, ¿no? Entonces, vamos a también hablar acerca de que las iglesias celulares, ¿no? El crecimiento de las iglesias celulares va a depender del pastor, ¿no? El pastor es la pieza fundamental para que pueda motivar a la iglesia. Es el instrumento del Espíritu Santo, el pastor. Entonces, el crecimiento personal del pastor es muy importante para el crecimiento de la iglesia. De hecho, ninguna iglesia va a crecer más que su pastor. Una iglesia numerosa solamente puede ser sustentada por un pastor con una gran visión y que crea un Dios de grandeza, ¿no? El pastor también debe crecer en su llamado, ¿no? El pastor no es ejercer una profesión para sobrevivir. Es cumplir el llamado de Dios para desarrollar la labor de la salvación eterna. Es ser el guerrero que pelea las batallas de Dios. Entonces, hermanos, también vamos a hablar de que el pastor debe crecer en la oración. La vida de la oración es una característica de las iglesias celulares. Eso comenzó en Hechos. Las iglesias celulares, como alguna vez decían, escuché, ¿no? Dicen que las iglesias celulares comenzaron en Corea del Sur, pero yo veo que en la Biblia todo comenzó ahí. Hechos, el libro de los Hechos habla de que las iglesias se congregaban en casas. Entonces la oración es tan importante para que una iglesia celular pueda llegar a ser o pueda crecer en este caso, ¿no? La oración es una moneda con la cual se puede pagar a Dios por sus bendiciones. La oración nos prepara y nos cambia para poder recibir sus bendiciones. Sigamos. Otro punto vamos a poder hablar en este video. El pastor debe crecer en pasión, ¿no? Un pastor de dudas, tímido, desinteresado, no podrá encender la llama entre la congregación. El pastor debe vivir su visión y transmitir con fervor a sus ovejas. Más que las palabras, las ovejas tienen el lenguaje del ejemplo. Nadie podrá permanecer sentado si ve a su pastor ardiendo por salvar las almas perdidas. Entonces es bien importante que el pastor tenga esa pasión. Entonces, hermanos, vamos a ir a otro punto para ser breves. El pastor debe crecer en su dependencia del Espíritu Santo. Es bien importante escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿no? Aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo es algo fundamental para el crecimiento de la iglesia.
estamos hablando de la oración. Sin oración, una iglesia no va a crecer. Entonces, el Espíritu Santo no es solamente una doctrina estampada en algunos libros de teología. Es la persona real que debe dirigir los destinos de nuestras iglesias. Entonces, hermanos, es bien importante, ya para concluir, el pastor debe crecer en la palabra de Dios. Un pastor debe estar fundamentado en la palabra de Dios y no solamente en sus emociones. Muchas veces podemos confundir las emociones con estas cosas, con la palabra, ¿no? Entonces las emociones son pasajeras y la visión basada en emociones no contará con la perseverancia que el trabajo celular amerita, ¿no? Entonces, hermanos, para ya concluir, podemos decir que también el pastor debe crecer en conocimiento, ¿no? Es decir, que el pastor tendrá que enfrentar y resolver situaciones de índole diversa. Eso requerirá amplios conocimientos de los elementos que son importantes para la atención y dirección de la iglesia. El pastor va a pasar muchas situaciones, pruebas difíciles, situaciones difíciles. Entonces, el pastor debe crecer también en conocimiento, debe tener esa experiencia para poder crecer. También el pastor debe crecer en santidad, ¿no? Estamos hablando de una